Ya, continuamos con los pinceles. Entonces voy a seleccionar mi pincel, mi herramienta pincel, y vamos a ir a los pinceles de la ventana flotante de Illustrator. Y vamos a partir con los pinceles caligráficos. ¿Ya? Si ustedes van al menú superior de acá, van a ir a nuevo pincel y aquí aparece el listado de los 5 pinceles que se pueden hacer. El caligráfico, el de dispersión, el de arte, el de cerdas y motivo. Aquí aparecen dos desactivados que son el de arte y dispersión, porque se pueden crear a partir de otro elemento. No los puedo crear directamente desde acá. ¿Ya? Pero si parto con el caligráfico, hago un clic en OK y me aparece esta ventana, que es muy similar a la que habíamos visto en el video anterior donde estaba el pincel de manchas. Entonces aquí súper ordenado. Voy a colocarle nombre, pero primero voy a determinar el tamaño. Quiero hacer un pincel de, supongamos ya, de 10 puntos. Entonces aquí le voy a poner pincel de 10 puntos. El grosor. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo la forma del pincel que es redonda. Y acá está la redondez. ¿Por qué se le llama caligráfico? Porque puedo convertirlo en un pincel o una pluma con la punta recortada, igual que en las plumas análogas. Entonces lo que voy a hacer es que sea con la punta recortada. Entonces la voy a hacer plana. Y le voy a dar un ángulo, pongamos acá un ángulo de 45 grados y el tamaño de 10 puntos. Entonces ahí tengo esas características. Un pincel de 10 puntos de 45 grados con 12% de redondez, que sería la forma, ya no es redondo, es plano. Y acá hay unas características que no las voy a modificar todavía para después mostrárselas, que tiene que ver con el uso de la tableta digital. Entonces le digo OK y ahí aparece mi pincel. Y si yo selecciono mi herramienta pincel normal, puedo dibujar letras. ¿Ya? Kilo, kilowatt. No sé, lo que ustedes quieran escribir, pero ahí está, kilowatt. Entonces está bien escrito. Ya, pero ese es el pincel caligráfico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama caligráfico? Porque puedo hacer este tipo de letras, etcétera, tipo caligráfico con pluma. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Qué características tengo acá dentro del pincel caligráfico? Que si quiero modificar algo del pincel que cree, es el que aparece ahí, está pincel de 10 puntos, hago doble clic y lo puedo modificar independiente que ya esté aplicado, porque así veo los cambios en lo que apliqué. Entonces le pongo ahí previsualizar, tiene que estar siempre activado. Entonces lo primero que puedo hacer es modificar ángulo. ¿Se fijan? Modifico el ángulo y se ve inmediatamente aplicado el ángulo. Así, y ahí cambia completamente el dibujo o el trazo. La redondez también puedo hacer que sea redondo completamente o que sea completamente plano. ¿Ya? Y obviamente también el tamaño. ¿Ya? Entonces ahí tengo también el tamaño. Entonces cada vez que yo haga un cambio, le doy OK, me va a preguntar si quiero aplicar los cambios a lo que ya está escrito, le pongo sí, aplicar los trazos. Entonces ahí queda el cambio y cuando vuelvo a aplicar de nuevo el pincel, sigo manteniendo la misma forma del pincel. ¿Ya? Entonces ahí tengo el primer pincel o el pincel caligráfico. Ya. También yo puedo utilizar los pinceles que ya aparecen acá predeterminados, como los pinceles redondos, como el que vimos al principio. Entonces aquí voy a ver cómo modificar el tema de la presión de la pluma. Entonces esto se ve desde acá. Miren, voy a volver a elegir el mismo pincel redondo, este pincel que tiene 15 puntos. Lo voy a hacer doble clic acá, doble clic en el mismo pincel. Y aquí veo algunas características que, por ejemplo, el ángulo está en 0, la redondez está en 100, o sea, redondito. El tamaño es 15, pero aquí tiene activada la presión. ¿Ya? Si esto no estuviese activado, si estuviese fijo, significa que el trazo sería siempre del mismo grosor. No se produce diferencia. Se fijan aquí también se modificó porque ya está aplicado. No se produce ninguna diferencia. Entonces doble clic, cambio la opción del tamaño a presión y también ahí está la variación. Quiero que la variación sea de 0 a 15 o sea de 0 a 9, ya, etcétera. Fíjense que ahí también se ven los cambios. Miren, se ven, ahí está más delgadito, ahí está un poco más grueso. De 0 a 15. Entonces le digo OK, listo, aplicar los trazos. Entonces cuando yo voy trabajando con el lápiz digital, yo puedo hacer estos
trazos muy finos hasta llegar al trazo más grueso, simplemente presionando la pluma o presionando en este caso el lápiz digital. Si yo cambio a mouse, aquí cambié el mouse, ya no estoy ocupando el lápiz, no puedo hacer la presión la presión que cumple la función del lápiz, simplemente hago un trazo del mismo grosor. ¿Ya? Entonces ahí tengo una gran diferencia. Entonces ese es el primer pincel, el caligráfico. Ya puedo crear diferentes puntas, puedo crear diferentes ángulos del trazo, puedo generar diferentes tamaños, etcétera, pero esta es la función principal. Ahora, dentro de la paleta de pinceles ustedes van a encontrar una línea acá, un pincel que dice básico. Este pincel sirve para poder quitarle las características al pincel. ¿Qué significa? Si yo tengo este pincel que tiene este trazo que tiene un pincel aplicado, yo le pongo básico y simplemente lo que hace es convertirlo en un trazo de un punto lineal básico. ¿Ya? No es un pincel para dibujar, sino que es para limpiar las características del pincel. Yo puedo tomar todos estos trazos, hacer clic en básico y todos se convierten en un trazo de un punto. Es como que estuviera reseteando el pincel. Entonces yo puedo tomar eso y aplicarle el pincel que yo determine, de los que aparecen aquí guardados, o simplemente cambiar el tamaño del pincel, ¿ya? O desde acá también, que son las mismas características de acá, ¿ya? Pero para que sepan, el básico es simplemente para limpiar o resetear el pincel. Todas las características que yo le dé, como un pincel de cerda, le digo básico y se convierte en un pincel normal, ¿ya? Y aquí se fijan que aquí yo podría ocupar la anchura, por ejemplo, cuando está trabajando con un trazo independiente, un trazo normal. Ya, eso es. Próximo video vamos a ver los siguientes pinceles. Así que dejamos hasta acá este video donde vimos solamente el pincel de caligrafía, el caligráfico, que es el primero. Ya, los vemos en un ratito más o en el siguiente video.